En una agroempresa familiar, cuando no existe una claridad de roles, puede generar confusión, la confusión puede generar improvisación y la improvisación puede generar conflictos. ¿Quién decide? ¿Quién hace las cosas? ¿Quién supervisa? Si estas preguntas no tienen una respuesta clara dentro de tu agroempresa, ten cuidado porque seguramente estás improvisando. Quédate en este video porque voy a platicarte cómo diseñar y revisar periódicamente las estructuras jerárquicas y hacerlas funcionales en tu agroempresa puede ayudarte a transformarla para hacer una organización clara, eficiente y sostenible. Hola amigos de consultoría y capacitación en gobernanza familiar corporativa, tu aliado estratégico en la profesionalización del sector agroalimentario. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video en el que vamos a platicar por qué diseñar y revisar constantemente tu estructura jerárquica funcional o también conocida como organigrama puede ayudar a darle claridad tanto en los roles como en el sistema de comunicación de tu agroempresa familiar. La agroempresa familiar y las empresas familiares en general, a diferencia de las empresas que son no familiares, tienen una complejidad muy significativa. Por un lado, tenemos toda la parte de la gestión empresarial y por otro lado, toda la parte de la gestión de los vínculos familiares. Y mezclar estas dos actividades dentro de las agroempresas familiares las hacen únicas dentro de todo este complejo de las empresas a nivel internacional o mundial. Y de eso vamos a platicar el día de hoy, cómo diseñar estas estructuras jerárquicas funcionales o organigramas te va a permitir tener claridad y poder separar los roles entre la familia y la agroempresa. Con lo primero que quiero comenzar es decirte que un organigrama, una estructura jerárquica, no solamente es una telaraña de puestos y de personas o de cajitas bonitas con el nombre de las personas y qué puesto ocupa esa persona dentro de tu agroempresa. En realidad, un organigrama va mucho más allá de eso. Es una estructura que te permite darle claridad a tu empresa, cómo está estructurada tu organización, te permite darle sostenibilidad a esta empresa y sobre todo armonía cuando se trata de una agroempresa familiar. Imagínate una agroempresa que está dirigida a lo mejor por dos hermanos, por el papá y el hijo, la mamá o la hija o el papá y la hija, es decir, por una familia en donde estas personas todas quieren tener el mismo poder de decisión. Las dos personas o las tres personas de la familia dan órdenes y las personas que se encuentran por debajo de estas personas pues no saben de repente a quién atender, a quién darle los resultados o con quién platicar sobre ciertas cosas. El generar un organigrama de forma eficiente te permite poder estructurar cuáles van a ser las líneas de comunicación entre todos los miembros, tanto familiares como no familiares que trabajan dentro de la organización y darle claridad a las responsabilidades y las actividades que cada una de estas personas tienen que realizar dentro de la empresa. Hace un año tuve la oportunidad de trabajar con una agroempresa y eso te lo doy como un ejemplo, en donde como toda agroempresa pues empezó a crecer, estaba el director general, luego el director de compras y el director de ventas. Eran solamente los únicos dos directores que habían dentro de la organización y debajo de ellos existía pues todo un conjunto de personas que colaboraban en esta empresa. La empresa tiene al día de hoy, si no mal recuerdo, 130 colaboradores y los familiares pues se encontraban pues en la cúspide del organigrama. Al final del día, cuando yo les pido que me muestren su organigrama para poder identificar cuáles eran las líneas de comunicación, de mando, de estructura dentro de su agroempresa, pues me doy cuenta que el organigrama era el típico organigrama que conocemos de estructura jerárquica, en donde estaba el director general, los dos directores que eran los hermanos, y posteriormente pues todas las demás personas. ¿Cuál era el problema que tenía este organigrama? Pues que resulta que todas las personas abajo estaban diseñados este organigrama, pero había líneas que conducían a, por ejemplo, debajo de ellos estaba el gerente de operaciones y tanto la dirección de compras como la dirección de ventas, las dos líneas llevaban hasta el gerente de operaciones. Imagínate la carga que tenía ese gerente de operaciones, tanto pues de trabajo como emocional, como de estrés. Este gerente de operaciones no es familiar dentro de en ese momento no es familiar de la familia fundadora o de la familia que estaba dirigiendo esa empresa. Sin embargo, esta persona tenía que hacer dos reportes, uno para el director de compras y otro para el director de ventas. Imagínate el tiempo que gastaba esta persona para poder realizar dos reportes diferentes, para poder traducir esos reportes cuando tenía junta con el director de compras o con el director de ventas o incluso con el director general.
este organigrama no era funcional. ¿Existía esa estructura? Sí, sí la existía, había un organigrama. Sin embargo, la comunicación era torpe en los diferentes niveles dentro de los organigramas. Entonces, esto es parte de la importancia que tiene el poder diseñar un organigrama que realmente sea funcional para tu agroempresa. Como te mencionaba al inicio de este video, un organigrama dentro de una agroempresa familiar que es muy específica, en donde tenemos que tomar en cuenta tanto vínculos familiares como vínculos laborales, pues el organigrama debe de poder tener la capacidad de poder separar esos vínculos, es decir, separar los lazos familiares de las actividades operativas de la organización. Y esto no siempre se cumple. Los hijos, por ejemplo, el hijo que es gerente de operaciones, la hija que es gerente de marketing, el papá o la mamá que es el director o la directora general, deben de cumplir ciertos roles que deben estar marcados dentro del organigrama. Es decir, dentro de la organización se debe de cumplir con una estructura que no tiene que interferir con los lazos familiares y viceversa. Los lazos familiares tampoco deberían de interferir en la operación diaria de la organización. Pero esto solo se logra cuando en el organigrama tenemos esta claridad de estructura y además el organigrama está ligado con unos perfiles de puestos que nos permiten poder identificar con claridad cuáles son aquellas responsabilidades y actividades e incluso autoridad que cada parte de este organigrama, que cada rol, que cada puesto de trabajo tiene con respecto a todos los demás que hay dentro de la empresa. Generalmente, en mis años de experiencia me he dado cuenta que lo que tenemos dentro de la familia, la estructura que tenemos en la familia, nos la llevamos también a la agroempresa. En la casa es el papá y el hijo, o la mamá y el hijo, o los hermanos, y esa misma dinámica familiar nos las queremos llevar a la agroempresa. Esto no funciona en general, el 99% de las veces, esto no funciona así, porque dentro de la empresa que está diseñada para poder generar rentabilidad, generar recursos y nos llevamos los vínculos familiares a la empresa, pues esto entorpece la dinámica operacional de la agroempresa. Por eso tener una estructura jerárquica, definir un organigrama es fundamental para cualquier empresa. Incluso si eres un emprendedor o emprendedora, el tener una visión de cómo va a ser tu organigrama en un futuro también te puede ayudar mucho para posteriormente, conforme tu agroempresa empieza a crecer, pues puedas tú ir llenando esos pequeños vacíos que tú ya visualizaste desde este momento en cómo esperas que tu agroempresa sea en 5, en 10 o en 15 años. Ahora, tengo que ser muy sincero también con ustedes. Diseñar un organigrama no es una tarea tan fácil dentro de las agroempresas. Generalmente pensamos que diseñar un organigrama pues solamente poner los puestos de trabajo, las personas que los ocupan y listo. Ya tenemos ahí nuestro bonito dibujo de un organigrama y de nuestra telaraña de cómo está integrada cada persona que colabora con nosotros. En realidad, diseñar un organigrama pues no es una tarea tan sencilla en realidad. Tenemos que identificar, por ejemplo, cuáles son las áreas claves de tu agroempresa, cuáles son aquellas áreas y las vías de comunicación que se van a tener entre las áreas y poder definir, pues obviamente, qué responsabilidades, qué actividades, qué nivel de autoridad va a tener cada una de estas personas dentro de este organigrama y cómo las vamos a ir ubicando dentro de esta pues telaraña, por así decirlo, de el organigrama. Es decir, el organigrama tiene que tener sentido. No solamente es colocar las cajitas con los nombres de las personas y poner las líneas ahí para ver quién depende de quién. Es darle un sentido real a tu agroempresa. Y esto se hace a través del análisis de tu agroempresa, de cómo está creciendo esta agroempresa, cómo la ves en este momento y cómo la ves a futuro también. Puede ser que el día de hoy a lo mejor tú hayas identificado áreas claves, pero que a lo mejor no tengas todavía personal ahí. Eso se da mucho, por ejemplo, en las empresas o en las agroempresas que están en expansión o aquellos emprendedores o emprendedoras que están viendo a futuro cómo va a crecer esa agroempresa. Entonces, esto tiene que tener una lógica de cómo realizar este organigrama. Además de que hay diferentes maneras de hacer un organigrama. Generalmente conocemos pues esta parte matricial o jerárquica, ¿no? En donde está el director general, los directores, gerentes, esta parte vertical de los organigramas. Sin embargo, dependiendo de la agroempresa, del nivel de crecimiento, del número de trabajadores que tenga, de colaboradores, de familiares que colaboran en la organización, los organigramas también pueden ser de manera horizontal, vertical, mixtos, depende de cómo esté estructurada tu agroempresa, cómo estés visualizándola, el tamaño que tenga tu agroempresa, el giro incluso de tu agroempresa, el número de negocios que tengas dentro de la agroempresa, es como vamos a diseñar este organigrama. En el ejemplo que yo te vengo dando de esta agroempresa en la que colaboré hace un año, en donde
era el gerente general y el director de compras y el director de ventas, pues en realidad esta agroempresa solamente estaba dividida en estas dos grandes áreas, compras y ventas, pero en realidad hacía falta por el nivel de la agroempresa, que eran 130 colaboradores, en donde la empresa ya estaba importando, exportando sus productos, pues en realidad se necesitaba también otros departamentos con otros directores, con otras personas que estuvieran coordinando ciertas actividades. Por eso es que yo te comento, de repente aquí había personas que tenían que rendirle cuentas a las 2 personas o a las 3 personas, porque no había un diseño real de ese organigrama. Sentarte a diseñar cómo está tu organigrama, establecer estas líneas de mando, esas líneas de comunicación, tiene que hacerse de una manera consciente para que a futuro este organigrama realmente te sirva y te dé estructura y no solamente para, pues digamos, cumplir el requisito de que ya tienes ahí estructurada tu agroempresa sin que esto realmente se vea en la práctica. La última precisión que quiero hacerte con respecto a las estructuras jerárquicas o los organigramas es que este es un sistema vivo. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene que estar en constante revisión este organigrama. Un organigrama que está desactualizado es tan riesgoso como no tener uno de ellos. En el ejemplo que te vengo dando también de la agroempresa familiar, pues en realidad, si este organigrama que a mí me presentaron estaba completamente desactualizado, porque en él, por ejemplo, solamente habían 120 o 122, algo así, puestos de trabajo, pero ya estaban como 130 personas colaborando, las nuevas personas no estaban incluidas ahí, había personas que ya no correspondía a ese puesto de trabajo que ellos ya habían determinado hace varios años, ya habían habido pues, movimientos de estas personas, algunas ya habían salido de la empresa, otras habían ascendido, y entonces el organigrama ya no reflejaba la realidad de la agroempresa. Hay que tener mucha importancia, hay que darle mucha importancia a que este es una estructura viva y que cada vez que hay algún cambio dentro de la agroempresa, como una salida o como una incorporación de otra persona, pues es necesario poder hacer esa revisión para poder reacomodar y reordenar, reorganizar, rediseñar ese organigrama. Si una persona, por ejemplo, si un hijo, una hija va a ingresar a trabajar dentro de la empresa y se va a crear a lo mejor algún nuevo perfil, algún nuevo puesto de trabajo, pues hay que identificar también si ese nuevo perfil, si ese nuevo puesto de trabajo realmente tiene cabida dentro de esa agroempresa o dentro de qué área hay que generar ese nuevo puesto de trabajo. Aunque eso en realidad es otro tema un poquito más, pues digamos, complicado, un poquito diferente a lo que estamos viendo, porque eso yo creo que va a ser para un nuevo video, cómo generar un nuevo puesto de trabajo y cómo analizar si ese puesto de trabajo realmente pues es de interés para la empresa o solamente lo estamos generando para que un familiar ingrese a trabajar, pero eso lo dejamos para otro video. El día de hoy con esto cierro esta parte de los organigramas. Espero que la información que te acabo de compartir pues haya sido de mucho valor para ti. Y si estás interesado en conocer un poco más sobre este tema, quieres aplicar esta información ya en tu agroempresa familiar, te invito a que, te suscribas a nuestro canal de YouTube, porque pues de manera frecuente estamos subiendo contenido informativo sobre toda esta parte de la profesionalización de las agroempresas familiares. Nos sigas también en nuestras redes sociales. Y por otro lado, quiero invitarte a mi próximo curso online, el 13 de marzo, en donde hemos diseñado un curso en donde vamos a darte herramientas prácticas para cómo diseñar y rediseñar una estructura jerárquica funcional adaptada pues a tu organización. Así que si quieres conocer más sobre este tema y llevarte esas herramientas, pues te espero en este curso. Te voy a dejar aquí el flyer junto con el QR para que puedas ir e inscribirte, y pues te veo en este curso el día 13 de marzo. Y pues recuerda que un organigrama bien diseñado no solamente da estructura a la empresa, sino también protege la armonía familiar y permite a la empresa sobrevivir más allá de la generación en turno. Mi nombre es Gustavo Solís, soy consultor agroempresarial y te ayudo a profesionalizar tu agroempresa sin perder la esencia familiar.